Bienvenidos al vídeo de introducción del módulo paso inferior de Civil Studio. Una vez dentro del programa iremos a módulos, estructuras, paso inferior. Vamos a generar nuestro paso inferior mediante el asistente de Civil Studio. Para ello pulsaremos este icono, validamos las opciones, aplicamos un nombre, nos va a servir paso, por ejemplo. Vamos a dejar por defecto que es un cajón sin aletas para este sencillo vídeo y vamos a validar. Nos aparece el asistente de Civil Studio para definir la geometría de nuestro paso inferior. Vamos a decir que tenemos una longitud de 10 metros, un ancho de 5, que los ángulos son rectos, 100 gonios, hay un único módulo. Vamos a aplicar un canto para el dintel de 0,5, para los hastiales de 0,40, en la solera aplicaremos 0,40 igualmente. Disponemos medio metro de tierras sobre el dintel y tenemos una altura de 5 metros. Vamos a generar el cajón. Cajón generado. Cuando decimos cajón hacemos referencia al paso inferior. Bien, ya vemos que la geometría se ha generado automáticamente. Sección planta, los cantos, planta general, etc. Vamos a replegar la orden proyecto y vamos a ir a la orden entrada. Si desplegamos geometría, planta, ya vemos que automáticamente se han completado los datos, gracias al asistente. Por tanto, vamos a obviarlos. Invito al usuario a que pueda, digamos de forma detallada, verlo por su cuenta. Ya vemos que se han completado aquí los cantos correspondientes, las cotas se han dispuesto también. En este vídeo no vamos a hacer acartelamientos, pero vemos que podríamos definir en cada una de las esquinas interiores de nuestro paso cualquier tipo de acartelamiento. En la orden detalles podríamos además definir muletes de coronación o tacones tanto en entrada como en la salida de nuestro paso inferior. Las vamos a obviar también. Validamos. Y seguimos. Aceras. Vamos a definir una acera de 1 metro por la izquierda, 1 metro por la derecha y le vamos a dar 30 centímetros de altura. Validamos y vemos que automáticamente aparecen estas aceras en nuestra pantalla. Por último podríamos disponer de losas de transición, como estamos viendo en la figura, pero en este caso las vamos a obviar para facilitar al máximo este vídeo. Aceptamos y replegamos la orden geometría. Botón derecho, en vista 3D, vemos nuestro sencillo módulo que vamos a proyectar. Vamos a definir ahora las variables del terreno. Vamos a decir que considere el tipo de empuje más desfavorable entre activo y el reposo. Vamos a decir que tenemos un ángulo de rozamiento interno de 35 grados. El ángulo de rozamiento paramento relleno lo dejamos a 0. Y vamos a darle un ángulo de reparto de las cargas con la horizontal de 45 grados. Coeficientes de balasto, pues vamos a colocar en solera unos 5.000 km/m3 y 10.000 en hastiales, solo en caso de frenado. Y por último la presión de hundimiento 3 megapascales. Vamos a aceptar y continuamos. Definamos ahora los materiales. Vamos a decir que para la solera tenemos un C35. Vamos a aplicar un C35 en todos los elementos. Losa de transición no la hay, pero bueno, la definimos de todas formas. Para el hormigón estructural un C20 nos sirve. Y para la armadura pasiva una 706. De grado 60. Validamos y continuamos. Para las clases de exposición vamos a decir que nuestra solera está hormigonada contra el suelo y el resto lo dejamos como está. Aceptamos y continuamos. Fisuración vamos a calcular y el factor de exposición de la norma americana es 1 en este caso por cálculo. Aceptamos y continuamos. Acciones permanentes. Bueno, vamos a decir que las tierras de relleno tienen una densidad de 20 kN/m3. En la superestructura no vamos a aplicar ninguna carga adicional. Aquí podríamos contemplar pues tipo barandillas o cualquier elemento que esté de forma permanente sobre nuestro paso. Lo vamos a dejar a 0. Aceptamos. Vamos a cargar ahora la estructura con cargas variables accidentales. Pulsamos. Por defecto viene marcada esta casilla, que significa que vamos a considerar la acción del tráfico en nuestra estructura. Vamos a definir la plataforma de la zona vial. Para ello hay que definir las variables D1, D2, D3 y D4, que están en este gráfico. La diferencia entre D2 y D1 será nuestra acera. Vamos a darle 1 metro a D1, 2 metros a D2, D4 a 10 y D3 a 9. Por tanto, tenemos una plataforma de 8 metros. Recordemos que la longitud de nuestro módulo es 10. Vamos a decir que tenemos un carril de 3,65, por ejemplo. Vamos a obviar la fuerza de frenado. Los vehículos de diseño están acá.
Hay que destacar que el usuario puede definir cualquier tipo de vehículo, esté o no en la normativa, con cualquier tipo de cargas y huellas. Entonces, tiene total libertad sobre qué vehículo disponemos sobre nuestra estructura. Vamos a decir que queremos 5 veces en cada carril nuestro vehículo y que el incremento por carga dinámica será del 33%. Además, tenemos los factores de presencia múltiples de la normativa ASTO, vemos que están por defecto, igual que las sobrecargas son las que vienen por defecto en la norma. El usuario igualmente podría escribir cualquier número acá. Vamos a obviar las sobrecargas y los niveles freáticos. También la acción sísmica, ya que la intención de este vídeo no es otra que mostrar el alcance de este módulo. Vamos a aceptar y desplegamos la figura. Vemos que automáticamente Civil Studio ha generado 3 hipótesis. Me carga el carril a la izquierda, a la derecha y la zona central. Así va evaluando las diferentes posibilidades de carga. Si hubiésemos colocado 2 carriles, automáticamente Civil Studio movería los 2 carriles. Vamos a replegar la orden de acciones. Si activamos seguridad, vemos que son los factores de maduración de acciones y resistencia a materiales de la estructura. Lo vamos a dejar así, conforme viene la normativa esto. Aceptamos. Armadura. Aquí en recubrimientos, si le damos a calcular, automáticamente Civil Studio nos da los valores de cálculo de recubrimiento que debemos respetar. Aceptamos. Y en especie de cajón tenemos la posibilidad de definir cada una de las barras en tanto cuanto a diámetros, separaciones, posiciones, igual separaciones, cuantías mínimas, fijar separaciones, es decir, tenemos el control del 100% de la armadura, de cada una de las barras de la armadura en nuestro paso inferior. Nosotros lo vamos a dejar por defecto, pero como decimos, podríamos pararnos acá y definir barra por barra cómo queremos que Civil Studio arme nuestra estructura. Validamos y continuamos. En configuración, cálculo de esfuerzos, podemos decir cómo queremos que se cree el modelo estructural para los cálculos de esfuerzos. Entonces podríamos decir la distancia entre cada una de las barras. Además, mediante rótulas y cortes podríamos crear, por ejemplo, orificios en un hastial, en el dintel, o incluso colocar juntas. Simplemente lo aumento aquí para que vean el alcance de este potente módulo. Aceptamos. Ahora, en rotura, flexión y cortante, si hubiésemos definido acartelamientos, podríamos decir si queremos que esos acartelamientos se tengan en cuenta. En rotura cortante igual, nos dice si queremos incluir los nodos de empotramiento de soleastiales y dintelastiales. Por defecto vienen así, los vamos a dejar. Y por último, en la activación de los cálculos, simplemente podemos decir qué estados límites queremos verificar. Obviamente nos vamos a dejar todos. Aceptamos y replegamos toda la orden entrada. Ahora llega el momento de calcular nuestro paso inferior. Podríamos ir estado límite por estado límite comprobándolo. Por ejemplo, en calcular vamos a ver el hundimiento del terreno. Vemos que nos verifica y si damos al botón que está fuera de calcular se comprobarían todos los estados límite. Vamos a pulsar ahora a este y vemos que efectivamente nuestro paso inferior, muy sencillito, con un terreno muy bondadoso, nos cumple perfectamente. Por tanto, estaría bien definido. Ahora sería hora de optimizar nuestra estructura. ¿Cómo? Analizando cada estado límite, viendo si podemos mejorar, optimizar algún armado, alguna cuantía, etc. Para ello, podemos ver en este checklist, estado límite por estado límite, podemos consultar el hundimiento del terreno. Y aquí vemos que tenemos diferentes opciones. Un informe, una gráfica 2D, una gráfica isovalores. Veamos, por ejemplo, una gráfica isovalores. En estado límite de resistencia. Resistencia 1, del módulo 1, solo hay uno, vamos a representar los valores máximos. Aceptamos y aquí tenemos el terreno, cómo se comporta. Podríamos haberlo visto en una gráfica, como vemos, gráfica 2D, marcamos, aceptamos y aquí están las tensiones del terreno. En flexión igual, podemos ver una gráfica 2D, un informe o una de isovalores. Vamos a validar estas opciones. Y vemos la gráfica de la cuantía transversal de flexión en la cara interior. Podríamos movernos, como estamos viendo, y de forma gráfica ver dónde hay mayor cuantía en este caso. Fisuración, cortante, etcétera. Vamos a tener las mismas opciones. Vamos a ver, por ejemplo, el cortante, un informe, para que veamos qué tipo de informes genera Civil Studio. Vemos que podemos definir diferentes formatos de documento, PDFs, documentos de texto. Vamos a decir que queremos del módulo 1, solo hay uno. Aceptamos y vamos a ver qué informes nos proporciona Civil Studio. En cuestión de segundos nos emerge nuestro informe totalmente detallado del estado límite de cortante en este caso. Ahí vemos el análisis de todo el cortante de nuestro paso inferior.
Una vez analizada y optimizada nuestra estructura, iríamos a salida para obtener todos los documentos de proyecto. En memoria de cálculo nos avisa que esto puede tardar unos minutos, ya que nos genera automáticamente toda la memoria de cálculo del módulo o del proyecto en cuestión. Aquí podríamos definir qué es lo que queremos. Vamos a decir que queremos el resumen de verificaciones y la definición de proyecto. Vamos a decir que en formato doc y validamos. En cuestión de algunos segundos nos aparecerá la memoria de cálculo con los datos que hemos pedido. Acá la tenemos y vemos, igual que antes, el tipo de documento que nos proporciona Civil Studio. Todo el índice nos va a decir estado límite por estado límite si cumple o no nuestra estructura, nos va a definir geometría, etcétera, etcétera, todo nuestro paso. Si hubiésemos marcado las demás casillas, nos aparecerían todos los estados límite, flexión, cortante, etcétera, hundimiento del terreno, lo que conformaría la completitud de la memoria de cálculo. En planos tenemos dos opciones, las de definición geométrica y las de armadura. Vamos a ver directamente las de armadura, funcionan igual. Aquí en generación automática, quiero destacar que acá abajo podemos, para el cuadro de despiece, la lista de hierros, podemos decir si lo queremos una sola figura, una por cada apartado, etcétera. Ahora comprenderán por qué. Al validar estas escalas, acá detrás ha aparecido automáticamente nuestros planos de armadura. Son totalmente editables, son totalmente exportables a nuestro editor CAD, donde los podremos editar y personalizar a nuestro gusto. Aquí vemos la lista de hierros, etcétera. Vamos a volver a nuestro proyecto. Y por último sería mediciones. Si pulsamos en salida mediciones, nos aparecerán las mediciones en un formato de informe. Otra de las opciones es en análisis, mediciones, doble clic, automáticamente nos aparece en formato de hoja de cálculo. Vamos a cálculo, vemos que son totalmente también, podemos cortar y pegar estas celdas y llevarlas a un editor de hojas de cálculo donde podríamos generar de forma muy simple un presupuesto. Bien, hasta aquí hemos visto una forma muy sencilla cómo funciona este módulo, muy rápido, un módulo muy sencillo, pero como digo, la idea de este vídeo no es otra que ver el alcance, ver qué teclas hay que tocar, entre comillas, para poder proyectar un paso inferior. Para más información no dejes de visitar nuestra página web civilstudio.com y, como no, de visualizar más vídeos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Civil Studio, tu plataforma para el proyecto de estructuras. Descarga ya la versión gratuita. Suscríbete a nuestro canal. Visualiza más vídeos de Civil Studio.